absorber agua, por ejemplo, a través de la hormona antidiurética. Y también el equilibrio hidroelectrolítico, principalmente del sodio. La regulación de la osmolaridad del líquido corporal y las concentraciones de electrolitos, y también el control de la presión arterial. ¿Se acuerdan que el control de la presión arterial se dividía en dos? A corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, quien controla la presión arterial es el riñón, como por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan? Y también ayuda a la regulación del equilibrio ácido-base. Nosotros tenemos el pH, ¿verdad? El pH también se regula por los riñones, porque, o sea, eso sería el equilibrio ácido-base. Nuestro pH tiene que ser de 7,35 a 7,45. El pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más hidrogeniones tenga, menor va a ser mi pH. Es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Entonces vamos a suponer que es 7,10. Eso significa que hay una acidosis. Si hay una acidosis, quiere decir que la cantidad de hidrogeniones es abundante. Y 7,45, si es más de 7,45, 7,60 significa que hay poco hidrogeniones. En el caso del riñón, controla el equilibrio ácido-base mediante la excreción de ácido, de hidrogeniones, ¿verdad? Y permite que se pueda mantener el equilibrio ácido-base. O también puede reabsorber base. ¿Qué sería mi base? Puede reabsorber bicarbonato, ¿sí? Entonces, una de las funciones del riñón es el equilibrio ácido-base. La regulación del equilibrio hídrico y electrolítico va a depender de la ingesta y de la excreción. Si la ingesta de una sustancia es mayor que la excreción, la disponibilidad de esa sustancia va a ser mayor. Y si la ingesta es menor que la excreción, la disponibilidad de esa sustancia va a ser menor. Otra función que tiene el riñón es el control de la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Y otra función que ya vimos también, el riñón produce lo que es la eritropoyetina. ¿Para qué servía la eritropoyetina? La eritropoyetina iba a estimular a la médula ósea a producir glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, imagínense, si el riñón no está funcionando bien, si hay una falla renal, se va a perder esta eritropoyetina, el riesgo del paciente a que tenga anemia. También algo que es nuevo, que todavía no hablamos, que es la activación de la vitamina D. Nosotros obtenemos vitamina D por el sol, ¿verdad? Nosotros obtenemos vitamina D, pero esa vitamina D se tiene que activar. La vitamina D inactiva es calcitriol. Se tiene que convertir en calcitriol para estar activo. ¿Por qué se tiene que activar esa vitamina D? Porque esa vitamina D activada va a permitir la reabsorción de calcio. ¿En dónde? En el intestino, ¿sí? Entonces sí o sí se tiene que activar la vitamina D. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Producen la forma activa de vitamina D, que es 1,25 de hidroxivitamina D, mediante la hidroxilación de esta vitamina en posición de número 1. Y también, ¿quién va a estimular a esta activación de la vitamina D en los riñones? Va a estimular la hormona paratiroidea, ¿sí? Entonces, una de las funciones que tiene el riñón es activar esa vitamina D para que el calcio se pueda absorber, ¿sí? Otra función que tienen los riñones es que cuando nosotros estamos en ayunas, en jejun, ¿sí? El riñón puede sintetizar glucosa a partir de ¿qué? A partir de aminoácidos, pero eso es cuando estamos en jejun.
Ya no tienen calor. Está muy quente aquí, es porque ya está bajando así mi presión ya. ¿Alguien puede pedir control? ¿Podría repetir a producción de las vitaminas? Sí, la vitamina D nosotros obtenemos obtenemos por el sol, ¿sí? La vitamina D, D. Disculpa. Ahí la vitamina D, ¿qué pasa? La vitamina D nosotros absorbemos, pero la absorbemos de una manera inactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía a partir de que esté inactivo no se va a poder reabsorber el calcio, ¿verdad? Nosotros necesitamos que se active. Ahí, ¿qué pasa? Esa vitamina D pasa por el riñón, ¿sí? Obviamente que gracias a una enzima se va a activar esa vitamina D, pero esa activación no es que se va a activar porque sí, va a necesitar de la hormona paratiroidea. ¿Dónde está la hormona paratiroidea? Tenemos la glándula tiroides y tenemos las 4 glándulas paratiroideas. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, vamos a pensar. Entonces nosotros necesitamos la hormona paratiroidea, uno para estimular la activación de vitamina D, ¿verdad? En el riñón para que se pueda reabsorber el calcio. ¿Qué va a pasar si yo no tengo esa hormona paratiroidea? ¿Qué va a pasar con el calcio? Puede disminuir, ¿sí? Pero en base al riñón, el riñón es quien va a activar esa vitamina D. Calcidiol es la vitamina inactivada y el calcitriol es activada. O también sería la vitamina D 1,25 dihidroxivitamina D. Eso sería ya activado cuando es 1,25 dihidroxivitamina D. Y otra función que es la síntesis de glucosa. Cuando estamos en jejum. Y aquí la diferencia va a ser que va a ser a partir de los aminoácidos. ¿Y cómo se llama la síntesis de glucosa, verdad? La gluconeogenia, ¿verdad? ¿Y se acuerdan de la anatomía del riñón? ¿Dónde está el riñón? El riñón está en la región posterior, detrás del peritoneo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta también eso? Porque si nosotros le vamos a hacer un examen físico al paciente, nosotros le vamos a hacer más en la región posterior, porque aquí va a ser más difícil, ¿sí? Si vamos a hacerle la palpación entonces por eso se hace la puño-percusión, existen otras maniobras que es para hacer el examen físico al riñón, ¿verdad? Porque el riñón está posterior, ¿sí? ¿Cuánto pesa ese riñón? Cada riñón pesa 150 gramos y cada riñón tiene un hilio. ¿Qué hay en el hilio? Está la vena, la arteria, linfático y está el nervio y también está el uréter. Y el riñón se divide otra vez en una corteza y en una médula, ¿sí? La corteza es más externa y la médula es más interna. En la médula tenemos masas, de 8 a 10 masas, que son las pirámides, ¿verdad? Estas pirámides, ¿verdad? En estas pirámides tenemos una papila. Por la papila es que una vez que se filtró la orina, una vez que ya se filtró por el glomérulo, pasa por esta papila y luego al cáliz menor, cáliz mayor, luego a la pelvis renal y luego al uréter, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran esas pirámides? En la médula. Entonces tenemos la corteza, la médula, en la médula tenemos esas pirámides. ¿Y cómo está irrigado el riñón? El riñón está irrigado por la arteria renal, vena renal. La arteria renal va a entrar al riñón, ¿verdad? Va a entrar al riñón y se va a ramificar.
se va a ramificar como primero se va a ramificar en arterias interlobulares. Por ejemplo, aquí se va a ramificar en arterias interlobulares. Después le sigue a la arteria arciforme. ¿Cómo sería eso? Nosotros tenemos la pirámide, ¿verdad? Cuando comienza a entrar, cuando está aquí en el borde, se llama arteria interlobular, ¿sí? Esa arteria interlobular, cuando llega a la base, se llama arteria arciforme. Arteria arciforme, ¿sí? Después, esa arteria arciforme, ¿qué va a pasar con esa arteria arciforme? Si se dan cuenta, aquí van saliendo pequeñas arterias, ¿verdad? Esas pequeñitas que van saliendo aquí son las arterias interlobulillares, ¿sí? Se llaman arterias interlobulillares. Vamos a suponer que sale, ¿verdad? Aquí salen esas arterias interlobulillares van a ser ahí. Y a partir de esas arterias interlobulillares después sale la arteria aferente. Y a partir de la arteria aferente ya tenemos el glomérulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa? Comienza con la sangre, se va por la arteria renal, después se ramifica en arteria interlobular, después arteria arciforme, después arteria interlobulillar y luego de la arteria interlobulillar, arteriola aferente. Y a partir de la arteriola aferente ya tenemos nuestro capilar, que es el glomérulo, ¿verdad? Los capilares glomerulares. ¿Y cómo es la irrigación del riñón? El riñón es un 20% del gasto cardíaco, que eso equivale a 1100 ml por minuto. Entonces, ¿cómo se irriga? Por la arteria renal entra, después se va a ramificar en las arterias interlobulares, después la arteria arciforme, después la arteria interlobulillares y luego las arteriolas aferentes, que acaban ya en los capilares glomerulares. Y en esos capilares glomerulares, ¿se acuerdan que los capilares glomerulares eran fenestrados? Permiten pasar solutos, pero a excepción de qué cosa, no pasan proteínas. En el glomérulo no tiene que pasar proteínas. ¿Y qué más? Que vamos a ir viendo avanzando. En ese glomérulo, acá, esto se va a filtrar, la sangre se va a filtrar y tiene que pasar por la cápsula de Bowman, ¿verdad? En ese glomérulo no puede pasar proteínas ni eritrocitos. Punto importante. En mi orina, ¿qué no tengo que tener entonces? Proteínas ni eritrocitos, porque si hay proteínas y eritrocitos, eso es patológico, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué situaciones puedo tener eritrocitos? Existen situaciones que puede haber eritrocitos. Por ejemplo, en una mujer puede ser que esté con su periodo menstrual y pueda tener un poquito de sangre. Por eso siempre tengo que preguntarle si es una mujer, tengo que preguntarle si está en su periodo, en el caso que encuentre sangre en la orina. Y las proteínas no deberían ser eliminadas, no debería salir por orina, entonces podría tratarse de un daño en la barrera glomerular. Y ¿se acuerdan que teníamos algo que se llamaba presión hidrostática? Que va a depender del líquido, o sea, en este caso sería la presión de la sangre que está ahí, del filtrado que va, o sea, de la filtración que va a ser a partir del glomérulo. Por ejemplo, la presión hidrostática en el glomérulo es bien alta. ¿Por qué es bien alta? Es 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que cuando la presión era alta ocurría una filtración y cuando la presión era baja ocurría una
reabsorción. ¿Se acuerdan de eso? Que si la presión era alta, había filtración. Si la presión era baja, había una reabsorción, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el glomérulo es alto? Porque va a filtrar. Y en los capilares peritubulares, aquí tenemos los capilares peritubulares, peri que está alrededor de los túbulos, en esos capilares peritubulares la presión es menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reabsorción. Porque se filtra, ¿verdad? Se filtra el plasma y ¿qué pasa? Algunas sustancias se van a reabsorber, ¿sí? ¿Y cuánto es la presión en los capilares peritubulares? Es de 13 milímetros de mercurio. Entonces, ¿para qué sirve la presión hidrostática alta en los capilares glomerulares? Para filtración. ¿Y para qué sirve una presión hidrostática baja en los capilares peritubulares? Para reabsorción, ¿cierto? Y así, ¿cómo funciona entonces? Aquí va a llevar, ¿se acuerdan que después de la arteria interlobulillar seguía la arteria aferente? Entonces ahí tenemos la arteria aferente. ¿Qué pasa? Llega la sangre, esa sangre se va a filtrar. ¿Por qué se va a filtrar? Porque la presión en el glomérulo, la presión hidrostática en el glomérulo es alta, entonces se filtra, ¿verdad? Se filtra. Y aquí tenemos los capilares peritubulares. Entonces, ¿qué va a pasar? Se filtró y algunas sustancias se van a reabsorber, porque eso constantemente se está filtrando, se está reabsorbiendo, se está filtrando, se está reabsorbiendo. Va a depender de cuál es la sustancia. Existen algunas sustancias que no se filtran, que no se reabsorben, como es en el caso de la creatinina. La creatinina no se reabsorbe, no se reabsorbe ni se secreta, solamente se filtra y se excreta. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se va a formar la orina? Se va a filtrar, ¿verdad? Se va a filtrar la sangre, esa filtración va a pasar a la cápsula de Bowman, al túbulo proximal, y parte de esa filtración se va a reabsorber. Va a depender de qué sustancia. ¿Sí? Existen sustancias que se reabsorben, otras no. Se reabsorbe y otras sustancias se vuelven a secretar. Por último, excreción. Y ahí ya va. ¿Ya va a dónde? Ya va, sale del riñón por la papila, va a los cálices menores, mayores, y luego a la pelvis renal y luego ya al uréter. ¿Y qué pasa también? Estos capilares peritubulares después van a caer en el sistema venoso, ¿sí? Van a caer en el sistema venoso, y a partir del sistema venoso nosotros tenemos también la vena interlobulillar, la misma cosa que la arteria. Tenemos la vena interlobulillar, la vena arciforme, la vena interlobular y la vena renal. Y la vena renal sale del riñón, ¿verdad? Y luego sigue por la vena cava inferior, y la vena cava inferior, ¿dónde termina? En la aurícula derecha. ¿Y la nefrona qué es una nefrona? La nefrona es la unidad funcional, ¿verdad? Y cada riñón tiene de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, ¿verdad? Pero esas nefronas pueden ir disminuyendo con la edad. Fisiológicamente, a partir de los 40 años, ¿verdad? Dicen que 10% de esas nefronas van disminuyendo por el envejecimiento. Pasan más de 10 años, 10%, a los 80 años, 40% de esas nefronas ya disminuyen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con cómo entonces se va a formar orina si disminuyeron las nefronas? Esas nefronas existentes se van a adaptar y van a conseguir adaptarse a esa disminución de nefronas. Y en casos graves ya sería cuando hay lesión, ¿verdad? Si hay una lesión,
también se van a perder esas nefronas. Pero ¿qué pasa? Esas nefronas no se vuelven a regenerar, o sea, ya no, una vez que se perdió la nefrona, ya no se vuelven a generar nuevas nefronas. Y cada nefrona que tiene un penacho de capilares y tiene un túbulo largo en el que el líquido que se filtra se convierte en orina. ¿Y cómo va? ¿Se acuerdan que va de la cápsula de Bowman? Después tenemos el túbulo proximal, después del túbulo proximal tenemos el asa de Henle, tenemos el segmento fino descendente, el segmento fino ascendente, segmento fino descendente, segmento fino ascendente, después ya tenemos el segmento grueso del asa de Henle, después tenemos el túbulo distal, después del túbulo distal tenemos al túbulo conector que está en la corteza, después tenemos el túbulo colector que se llama cortical porque está en la corteza, después en la médula tenemos el túbulo cortical que está, el túbulo colector que sería medular. ¿Por qué? Porque está en la médula. Y luego en el conducto colector. Y a partir del conducto colector va, después ya va, sale, ¿verdad? Después que tenemos en el riñón tenemos un cáliz menor, mayor, renal y uréter. Y después del uréter, de los uréteres, ¿a dónde va la orina? A la vejiga, muy bien. Y entonces todo esto, o sea, todo lo que acabamos de decir está aquí, ¿verdad? De cómo sale. Los capilares glomerulares entonces están revestidos de células epiteliales y todo glomérulo está cubierto, ¿verdad?, por una cápsula de Bowman. Y la micción, ¿qué sería la micción, verdad? El proceso mediante el cual la vejiga urinaria se va a vaciar. Depende de dos pasos. ¿De qué pasos depende? Primero, la vejiga se tiene que distender. Cuando nosotros tenemos ganas de hacer pipí es porque existen receptores de distensibilidad que van a detectar esa distensión. ¿Qué va a pasar? Ahí se va a mandar una señal a la médula, ¿verdad?, por las fibras nerviosas, y se va a mandar otra vez una señal eferente. O sea, se va a producir un reflejo nervioso autónomo llamado reflejo miccional. ¿Qué es lo que va a hacer el reflejo miccional? El reflejo miccional, nosotros en la vejiga está compuesta por músculo liso, ¿cierto? Ese músculo se llama músculo detrusor. Entonces, cuando se produce ese reflejo miccional, aumenta la contracción, o sea, se comienza a contraer ese músculo detrusor. ¿Para qué? Para que esta orina vaya, ¿verdad? Nosotros tenemos el esfínter interno. Ese aumento de presión va a hacer que se abra el esfínter interno y luego tenemos el esfínter externo que es el voluntario, ¿sí? Entonces tenemos el reflejo nervioso autónomo llamado reflejo miccional que vacía la vejiga y provoca el deseo de orinar. Eso es cuando se produce ese reflejo miccional, cuando la vejiga se distiende. Eso activa los receptores de distensión, que son los mecanorreceptores, ¿verdad? Y eso hace que se mande una señal al sistema nervioso, ¿verdad? Después se da un reflejo nervioso y eso hace que comience a aumentar la contracción en la vejiga. Y eso es lo que nosotros sentimos cuando nos dan ganas de hacer pipí, ¿sí? Pero ese reflejo es solamente de la médula a la vejiga, médula a la vejiga. Ese reflejo, esas ganas de orinar que nosotros tenemos, se da por el reflejo miccional. Pero ¿quién controla si vamos a orinar o no? Corteza, ¿sí? Tipo, ahí nosotros decidimos, porque ahí es donde vamos a pensar, ¿voy a orinar o no voy a orinar? O sea, ahí es donde nosotros vamos a decidir. Porque si no, cada vez que la vejiga toma un poquito de agua, se va a distender y voy a orinar por todos lados. ¿Qué? En la corteza y la protuberancia, los dos. Entonces,
los centros presentes en la corteza y en el tronco del encéfalo pueden inhibir o facilitar. Lo que quiere decir que yo voy a tener esas ganas de orinar, que sería el reflejo miccional. El reflejo miccional es nada más esas ganas de orinar. Pero cuando yo tengo ganas de orinar no quiere decir que yo ya hago pipí, ¿sí? Obviamente yo lo consigo controlar. ¿Y eso quién va a controlar? Va a controlar la corteza y la protuberancia. Entonces pensemos un poco una cosa. Si la protuberancia y la corteza van a ser encargados de inhibir o facilitar, ¿qué va a pasar si hay una lesión arriba? Hay una lesión en la corteza o en la protuberancia. ¿Qué va a pasar? Se va a producir un reflejo miccional, pero la persona no va a conseguir controlar, porque ya a nivel superior se controla si vamos a orinar o no vamos a orinar. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona no va a poder figurar, porque ¿qué pasa? Se va a producir el reflejo de la micción, ¿cierto? Porque se va a distender la vejiga, va a ir a la médula va a la médula a nivel de los nervios pélvicos, y eso va a hacer que el sistema nervioso, en este caso, quien hace que se contraiga el músculo detrusor es el sistema nervioso parasimpático. Ahí hay una diferencia, ¿sí? Entonces cuando el sistema nervioso parasimpático va a mandar una señal motora para que se contraiga la vejiga, y ¿qué pasa? Se produzca esas contracciones que se dan en la vejiga se dan por el reflejo de la micción, pero nosotros por esa contracción nosotros nos andamos ahí por todos lados, ¿verdad? Para eso, ¿quién va a controlar? Esa va a ser más a nivel superior, ¿verdad? Pero si hay un daño no vamos a poder controlar, va a haber un reflejo miccional, pero no vamos a poder controlar si orinas. No, ahora mismo no voy a orinar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de poder controlar. Realmente la mayoría de las incontinencias de la micción se debe más a un problema neurológico, ¿verdad? A un problema a nivel del sistema nervioso. Doutora, quando a gente é mais novo e urina Ahí yo no sé por qué los renes orinan. Dicen que es... mas, tipo, porque a gente tá dormindo, teoricamente. Sim. Teoricamente. Mas daí funciona normal o organismo? Ali, tipo, o cérebro? No sabría decirte porque no soy pediatra, ¿sí? Pero se dice, ¿verdad?, que tiene una relación con la adaptación, ¿sí? Y obviamente, pero eso va a ser hasta una cierta edad, esto es normal, ¿sí? Más de los 6 años se dice que ya no es normal que el niño orine en la cama, ¿sí? Que ya tiene más relación es más psicológico ya, ¿sí? Pero no sabía decirte que no. Entonces, ¿y cómo está compuesto entonces la vejiga? Está compuesto de músculo liso. Ese músculo liso, ¿cómo se llama el músculo de la vejiga? Detrusor, ¿verdad? Eso tiene un cuerpo y tiene un cuello, ¿sí? En el cuerpo es donde se va a almacenar orina, ¿sí? Aquí tiene un cuerpo donde se acumula orina, y el cuello, que sería la extensión que tiene en forma de abanico. Abanico sería el lequi, ¿verdad? Tiene forma de abanico. Y se conecta con la uretra. ¿Y dónde se ubica la vejiga? ¿Se acuerdan que la abdomen se dividía en cuadrantes? Nosotros tenemos el epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio, ¿sí? ¿Dónde está la vejiga? En el hipogastrio. Y posterior al pubis y superior al piso pélvico. Entonces, miren un poco acá, nosotros tenemos dos esfínteres. Tenemos el esfínter interno y tenemos el esfínter externo. Este esfínter externo, o aquí donde dice diafragma urogenital, ese esfínter externo está compuesto, el externo está compuesto por músculo esquelético,
¿Qué quiere decir? Que ese esfínter externo ya va a ser voluntario. El esfínter interno es involuntario, ¿sí? Y cómo entonces comienza con la contracción del músculo detrusor. El músculo detrusor es un tipo de músculo liso unitario, que se acuerdan que el músculo liso tenía multiunitario y unitario. El músculo detrusor es músculo liso unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir un estímulo y todas las fibras musculares se van a contraer juntas a la misma vez. Entonces, el potencial de acción se propaga de una manera más fácil y hay una contracción en toda la vejiga a la vez. En la pared posterior de la vejiga hay una zona triangular que se llama trígono, en donde en el trígono entraban los uréteres, ¿sí? Entonces, en el vértice del trígono está el cuello de la vejiga que se abre y la uretra posterior y los uréteres que van a entrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el trígono, ¿verdad? Aquí entran los uréteres y el vértice del trígono sería el cuello de la vejiga. Y entonces tenemos un esfínter que se llama esfínter uretral interno. Este esfínter uretral interno es involuntario. ¿De qué va a depender de que se relaje? Cuando aumenta la presión, ¿verdad? Aumenta la presión de la vejiga y eso hace que se abra, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? La orina va a ir hasta aquí. Y aquí tenemos el esfínter uretral externo. Este esfínter uretral externo, este es voluntario. Este está contraído, ¿verdad? ¿Y quién va a decidir si se va a relajar o no? Ya a nivel más superior, nosotros vamos a decidir, quiero orinar, se relaja. No quieres orinar, se contrae. ¿Qué nervio le inerva a este músculo? El pudendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la inervación? La inervación de la vejiga tiene... ¿Qué? Esta inervación de la vejiga se inerva por los nervios pélvicos, ¿sí? Por el plexo sacro, ¿verdad? Entonces tenemos los nervios pélvicos, ¿verdad? Los nervios pélvicos que conectan con la médula, van a conectar con la médula a nivel del plexo sacro, ¿verdad? En S2 y S3. ¿Y qué va a pasar? Tenemos fibras nerviosas sensitivas. Las sensitivas son las que detectan la distensibilidad, o sea, la distensión de la vejiga. Y tenemos fibras motoras, las fibras motoras aquí. ¿Quién va a ser parte? El parasimpático. El parasimpático es el que va a hacer que se pueda contraer el músculo detrusor, ¿sí? Y la inervación simpática a partir de los nervios hipogástricos que se conectan con el segmento L2. Pero el simpático no tiene tanta acción en la micción en sí, sino que tiene más acción en los vasos, que es lo que va a hacer el simpático, va a generar vasoconstricción. Entonces, estas fibras simpáticas estimulan a los vasos sanguíneos y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? El pudendo, ¿verdad? Que va a inervar al esfínter externo. Este es el esfínter voluntario. Y el parasimpático que va a inervar a la vejiga y al esfínter interno. El esfínter interno es nuestro esfínter involuntario y el simpático va a tener más relación con la vascularización de la vejiga. Entonces, ¿qué estimula, o sea, qué va a hacer que se produzca la micción? ¿El parasimpático o el simpático? Simpático. ¿Qué va a hacer que se contraiga el músculo de presión? El parasimpático, ¿sí? Y el esfínter
externo, que es músculo esquelético ya, acá. En el externo es esquelético y quien le inerva es el pudendo. ¿Y cómo se transporta la orina desde el riñón hasta los uréteres y a la vejiga? Va a viajar una vez que sale, ¿verdad? La orina y va hacia los uréteres. En los uréteres se produce un movimiento peristático, ¿sí? Que eso permite que la orina pueda viajar hacia dónde, hacia la vejiga, ¿verdad? Entonces la orina fluye desde los conductos colectores de los cálices renales, estira los cálices e incrementa la actividad de marcapasos intrínseca, lo que va a iniciar la contracción peristática y se propagan a la pelvis renal y a lo largo del uréter, formando así orina desde la pelvis renal hacia la vejiga, ¿sí? Entonces, una vez que sale la orina de aquí, va a pasar por los cálices, tanto cáliz menor como cáliz mayor, va a pasar en la pelvis renal. Una vez que llegó al uréter, en el uréter se comienza a producir movimientos peristáticos para que esa orina pueda llegar a la vejiga. ¿Y cómo está compuesto esos uréteres? También está compuesto por músculo liso. El simpático va a inhibir el movimiento peristático o va a disminuir, y el parasimpático va a potenciar el movimiento peristático. Os nervos simpáticos inervam a parte superior da bexiga e os parasimpáticos os esfíncteres especificamente? ¿Cómo así? Sí, exactamente. Sí. Sí, lo que inervan es a la parte superior, o sea, Sim. repetimos. Parasimpáticos diretamente os esfíncteres. Externo. El parasimpático va a inervar tanto a la vejiga como como el simpático, ¿verdad? Pero el parasimpático va a tener más relación con la contracción del músculo detrusor, y el simpático no quiere decir que no va a actuar. El simpático actúa también, pero más a nivel de los vasos. Y en el uréter, porque tenemos los uréteres, ¿verdad? Se va a producir las contracciones peristáticas. En el uréter, que está compuesto también por músculo de liso, ¿quién va a inhibir la peristalsis, ¿verdad? Que viaje. Porque esa peristalsis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se mueva la orina hasta llegar ¿a dónde? A la vejiga, ¿verdad? El simpático va a inhibir ese movimiento peristático y el parasimpático va a potenciar ese movimiento peristático. Eso es lo que pasa. No es que actúa solamente el parasimpático, solamente el simpático. El parasimpático en la vejiga va a ayudar a la contracción del músculo detrusor, y también que se pueda relajar el esfínter interno, el interno, porque en el caso del esfínter externo, quien va a hacer quien le inerva es el pudendo, ¿sí? Entonces, el parasimpático va a potenciar las contracciones peristáticas y el simpático va a inhibir las contracciones peristáticas. Entonces los uréteres van a entrar, ¿verdad?, a la vejiga, pero esa orina que entra aquí, si esta vejiga se llena, eso no va a tener un flujo retrógrado, porque existe algo que se llama tono, ¿sí? El tono del músculo detrusor. ¿Qué sería el tono del músculo detrusor? Es una contracción basal. Esa contracción basal va a hacer que no pueda volver esa orina hacia los uréteres. Entonces, el tono del músculo detrusor comprime los uréteres y eso impide que haya un reflujo. Cada onda peristática aumenta la presión del uréter y esto permite que el flujo de orina vaya hacia la vejiga. Y quien alguna vez experimentó tener cálculos renales
sabe que eso duele muchísimo. ¿Pero por qué duele muchísimo? Porque los uréteres tienen abundantes fibras sensitivas, fibras del dolor. Entonces, cuando hay una piedra ahí, genera muchísimo dolor. Entonces, sensación del dolor en los uréteres y reflejo urétero renal. Los uréteres entonces reciben una inervación abundante de fibras del dolor. Cuando un uréter se bloquea, ¿verdad? Cuando se bloquea por un cálculo renal, se produce la contracción refleja. Y esa contracción del refleja otra vez. Imagínense que si contraiga y haya otra vez una piedra, hace que el dolor sea mucho más intenso. Entonces, generalmente cuando esa piedra migra del riñón al uréter, el paciente llora de dolor porque es muy doloroso, ¿sí? Se produce una constricción refleja. Además, los impulsos dolorosos van a provocar un reflejo simpático y ese reflejo simpático va a hacer que haya una vasoconstricción y esa vasoconstricción va a hacer que disminuya la producción de orina. ¿Cómo se produce acá? ¿Cómo se produce? Hay muchísimas formas. Hay de calcio, hay varios tipos de piedras, ¿sí? Va a depender de cuál es la causa, ¿sí? No es así por el color, es porque se formó. Y hay varias causas. Y va a depender de la causa. Tipo, son muchísimas causas. Puede ser por calcio, puede ser también, no me recuerdo, pero hay una infección que también causa piedras, ¿sí? Puede ser por sodio, sí, puede ser por muchísimas cosas, puede ser. Y cuando la vejiga está vacía, la presión dentro de la vejiga es cero. Cuando se acumulan de 30 a 50 ml de orina, la presión aumenta de 5 a 10 centímetros de agua. O sea que la presión no aumenta tanto por poca orina, no aumenta, se llena, o sea, entra orina en la vejiga, pero no aumenta mucho la presión. ¿Por qué? Porque la vejiga también tiene una alta capacidad de distensibilidad, se puede distender fácilmente. Puede recoger una cantidad adicional de 200 a 300 ml con solo pequeños aumentos de presión. Y por encima de 300 a 400 ml, acumulado ya provoca un aumento rápido de presión. Cuando ya se va, cuando más comienza, nosotros sentimos ganas de orinar, ¿verdad? Reflejo miccional, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Nosotros podemos aguantar esa orina de 1 minuto a 1 hora. Pero ¿qué va a pasar? Ese reflejo miccional comienza a aumentar, más se comienza a llenar la vejiga, más comienza a haber reflejo y cada vez la contracción es más fuerte. Y llega un punto donde nosotros ya no podemos aguantar esa orina. Y cuando ya comienza a aumentar la presión, ya de 300 a 400 ml. El incremento agudo de la presión puede durar desde segundos a minutos y los valores máximos de presión pueden aumentar desde unos pocos centímetros de agua hasta 100 centímetros de agua. Y las presiones máximas ya se van a llamar ondas de emisión o cistografía y se deben al reflejo miccional. Podemos dar una cosa, ¿sí? De 10 minutos más, un tiempo para poder continuar. Son las 11:31, yo a las 11:40